Buenos días, soy la doctora Romina Rivera Cañas, neuroradióloga con formación en terapia endovascular neurológica. Les doy la bienvenida y les agradezco su participación en el 27º Congreso Internacional de Imagenología, junto con el 16º Curso Nacional de Imagen Vascular y Musculoesquelético, Imagenología de la Mama y el primer curso de revisión y actualización. Es un gusto participar en este evento que reúne temas actuales y de alto valor para la práctica diaria. El tema que voy a presentar hoy es neuroimagen del linfoma del sistema nervioso central. Antes de entrar a los patrones de imagen, vale la pena definir qué es un linfoma. Los linfomas son neoplasias malignas clonales derivadas del sistema inmune, principalmente de linfocitos B, aunque también pueden originarse de linfocitos T o células NK. Esto va a ser relevante porque en el sistema nervioso central la mayoría son estirpes B, pero existen variantes T y NK con presentaciones menos frecuentes y patrones radiológicos menos típicos. Epidemiológicamente esto es raro, con una incidencia aproximada de 0.5 a 1 caso por cada 100.000 habitantes, pero es clínicamente crítico, ya que puede simular muchas entidades y el diagnóstico por imagen tiene un impacto directo en la conducta. En el sistema nervioso central se va a dividir en el linfoma primario, que va a representar en el 85% de los casos, y el linfoma secundario con afectación del sistema nervioso central. Aunque es poco frecuente, el linfoma primario corresponde aproximadamente del 6 al 8% de los tumores primarios malignos cerebrales, siendo la segunda neoplasia primaria maligna más frecuente después de los gliomas. Cuando hablamos de imagen típica, nos referimos sobre todo al linfoma difuso de células B grandes en inmunocompetentes, generalmente Epstein-Barr negativos. Sin embargo, por su heterogeneidad y subtipos, es un gran simulador radiológico. Y finalmente, aunque el diagnóstico se sospecha clínica y radiológicamente, se confirma con biopsia. Histológicamente, se caracteriza por células muy hipercelulares con núcleo grande y citoplasma escaso, lo cual explica hallazgos clásicos como la marcada restricción en difusión e hiperdensidad en tomografía. ¿Qué cambió en la clasificación de la OMS del 2021 del sistema nervioso central y la clasificación de la OMS del 2022 de los tumores hematolinfoides? En esta diapositiva quiero explicar qué cambió en la clasificación de la OMS de forma más reciente, porque estos cambios van a impactar directamente en cómo interpretamos la imagen y cómo debemos de reportarlos. Primero, lo más importante, la OMS del 2021 de tumores del sistema nervioso central es una clasificación más práctica y clínica. Esta es pensada para aplicarse de forma rápida en neurooncología y en escenarios de imagen. En cambio, la OMS del 2022 de neoplasias hematolinfoides es más completa y compleja, y es la referencia más exhaustiva. Por eso, la OMS del sistema nervioso central funciona como una guía útil para el día a día, pero cuando tenemos casos raros, patrones atípicos o dudas, lo correcto es que nos apoyemos en la clasificación de tumores hematolinfoides del 2022. Entonces, ¿qué va a cambiar de fondo? Algo clave es que en el linfoma la clasificación sigue siendo principalmente histológica. Esto es diferente de los tumores gliales, donde la clasificación depende mucho de biomarcadores moleculares. Aquí el diagnóstico se va a basar en histopatología, pero ahora se insiste en que debemos de integrar el contexto clínico. La patología molecular no reemplaza la histología, pero sí ayuda en escenarios específicos, por ejemplo, para distinguir linfoma de procesos inflamatorios, para identificar alteraciones genéticas relevantes y sobre todo para definir si hay una relación con el virus de Epstein-Barr que cambia el panorama clínico. La clasificación ahora es clínico-radiológica, entonces, hoy la OMS integra 3 cosas: el tipo histológico, que va a ser lo principal, el estado inmunitario del paciente y la asociación con el virus de Epstein-Barr. Esto es fundamental porque un mismo patrón por imagen no significa lo mismo si el paciente es inmunocompetente o inmunosuprimido. En términos prácticos, lo más útil en la clasificación va a ser separar al linfoma por su relación con el virus de Epstein-Barr. Cuando es Epstein-Barr negativo, generalmente corresponde al linfoma primario típico del sistema nervioso central en pacientes inmunocompetentes y nos va a dar una lesión sólida hipercelular con un realce homogéneo y una restricción marcada. En cambio, cuando es Epstein-Barr positivo, suele presentarse en el contexto de inmunosupresión. Aquí el comportamiento va a cambiar. Es más frecuente que sea multifocal con necrosis y un realce irregular o en anillo, por lo que puede verse más agresivo y simular otras patologías. Otro cambio importante con la OMS del 2022 es que amplía el espectro de entidades relacionadas con alteraciones inmunológicas. Antes, muchos casos quedaban en categorías poco claras, pero ahora se reconocen mejor los linfomas
y trastornos linfoproliferativos asociados a inmunodeficiencias, disregulación inmune, inmunosenescencia en adultos mayores, inflamación crónica y quimioterapia o terapias inmunosupresoras. En otras palabras, la OMS va a dejar claro que no existe un sí o no de inmunodeficiencias. Hay un continuo entre inmunodeficiencias y desregulación inmune. Y esto es muy útil para la imagen porque explica por qué algunos casos se presentan con patrones atípicos, más agresivos o más difíciles de encajar en la clasificación previa. La OMS del Sistema Nervioso Central del 2021 resume entidades con valor clínico e imagenológico como el linfoma primario difuso de células B grandes del Sistema Nervioso Central, linfomas ligados a inmunodeficiencias, granulomatosis linfoide y el linfoma intravascular. Aquí el punto para nosotros es que no todos los tumores se van a ver como masas sólidas. Por ejemplo, el linfoma intravascular puede parecer más un problema de tipo vascular que nos dé datos de isquemia, hemorragia o lesiones multifocales. Otro concepto importante es el de inmunoprivilegio. Este nos va a ayudar a entender por qué algunas entidades se separan. El linfoma típico primario del sistema nervioso central aparece en sitios que se consideran inmunoprivilegiados, influenciados por la barrera hematoencefálica y el microambiente del sistema nervioso central. Por eso, los linfomas durales y los linfomas intravasculares se van a considerar entidades particulares. No son simplemente una variante del linfoma típico, sino entidades con comportamiento y patrones por imagen distintos. A la izquierda tenemos un mapa mental de la clasificación de la OMS del 2021 para las lesiones hematolinfoides que pueden afectar el sistema nervioso central. Primero, parte de un concepto general. Todo esto pertenece a los tumores hematolinfoides. De ahí se va a separar en dos grandes bloques, que van a ser los linfomas y los trastornos linfoproliferativos. Si nos vamos por la rama de los linfomas, la OMS los va a dividir en los linfomas primarios del sistema nervioso central y los linfomas secundarios del sistema nervioso central, que van a ser los que vienen de un linfoma sistémico y se van a diseminar al sistema nervioso. Dentro de los linfomas primarios del sistema nervioso central vamos a tener al linfoma difuso de células B grandes, el linfoma ligado a la o asociado a la inmunodeficiencia, además del linfoma intravascular y la granulomatosis linfoide. Y por separado se van a agrupar los linfomas raros o misceláneos del sistema nervioso central, como el MALT dural y los linfomas T o NK. Finalmente, en otro bloque de trastornos linfoproliferativos se incluye un patrón especial llamado linfomatosis cerebri. En esta diapositiva quiero que nos quedemos con una idea central. Cuando hablamos del linfoma del sistema nervioso central, no estamos hablando de una sola imagen típica, sino de un espectro de entidades con comportamiento diferente por imagen. A veces se dice que el linfoma es fácil por imagen, porque existe un patrón clásico, pero es importante recalcar que esta imagen típica va a corresponder sobre todo a la presentación más habitual, que va a ser el linfoma difuso de células B grandes, generalmente Epstein-Barr negativos en pacientes inmunocompetentes. Sin embargo, el problema real es que el linfoma tiene manifestaciones menos frecuentes con patrones distintos y esto va a aumentar la complejidad. Por eso, el linfoma es considerado un gran simulador. Puede parecer un tumor glial, metástasis, infección, vasculitis, procesos inflamatorios o incluso enfermedad vascular isquémica. Y aquí viene el punto clínico. Reconocerlo desde una imagen va a tener un impacto inmediato en el manejo, porque la ruta terapéutica cambia de manera importante. Por ejemplo, en glioblastomas, la conducta suele ser una resección tumoral máxima o supramáxima, mientras que en los linfomas típicamente se busca confirmación histológica, esto mediante biopsia, y el tratamiento es principalmente quimioterapia basada en metrotexato, a altas dosis con radioterapia según el escenario. Entonces, desde neuroimagen debemos saber identificarlo para dar un diagnóstico presuntivo sólido y orientar el manejo correcto. Esta diapositiva del iceberg justamente resume este espectro de presentación. En la figura 1 tenemos al linfoma primario típico del sistema nervioso central, que es el linfoma difuso de células B grandes, Epstein-Barr negativos en pacientes inmunocompetentes. Este va a ser el linfoma clásico. Radiológicamente suele verse como una lesión sólida con mucha celularidad. En tomografía se suele ver hiperdenso, en resonancia en secuencia T2, hipointenso, presenta una restricción franca en difusión con un ADC bajo. El realce va a ser intenso y homogéneo y puede haber grados variables de necrosis o hemorragia, pero no es lo más típico en pacientes inmunocompetentes. La distribución va a ser frecuentemente periventricular, las lesiones van a ser más profundas y en general es una lesión o una masa sólida muy celular con una restricción marcada y un realce intenso.
El linfoma del sistema nervioso central asociado a inmunodeficiencias, el linfoma difuso de células B grandes, Epstein-Barr positivas, va a ser una de las claves actuales y cambia el patrón. En pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo en pacientes con VIH o post-trasplante, el linfoma suele ser más heterogéneo, con mayor tendencia a la necrosis y hemorragia, puede ser multifocal, el realce puede o no ser tan homogéneo. Entonces, aunque sigue siendo un linfoma, la imagen puede parecer más agresiva y menos clásica, y eso explica por qué a veces se confunde con infecciones oportunistas y otras lesiones. En el linfoma secundario, que es la imagen 7, generalmente se va a manifestar con un realce leptomeningio y o subependimario, más que una lesión ocupativa parenquimatosa de tipo sólido. El linfoma dural, que es la imagen 5, por ejemplo, el linfoma de tipo mal dural, este también va a ser importante porque puede parecer un meningioma. Los puntos claves es que va a ser una lesión extraxial con componente de dura, cráneo y a veces extracraneal. Puede ser una masa sólida que incluso parece transdiploica, pero típicamente con escasa destrucción ósea a diferencia de las metástasis o del plasmocitoma. El linfoma intravascular y la linfomatosis cerebri van a ser presentaciones poco típicas y de diagnóstico desafiante. El linfoma intravascular, que va a ser la imagen 3, suele manifestarse con un patrón vasculopático multifocal. Esto mediante hallazgos de isquemia, hemorragia y un tipo de patrón de realce variable, mientras que la linfomatosis cerebri, que es la imagen 8, que se presenta como una infiltración difusa de sustancia blanca en secuencias T2 y FLAIR con mínimo o nulo realce inicial, simulando una gliomatosis o causas tóxico-metabólicas. La granulomatosis linfomatoide, que es la imagen 4, esta va a ser una entidad rara relacionada con el virus de Epstein-Barr, perteneciente al espectro linfoproliferativo con presentación infiltrante e irregular, que puede ser incluso necrótica. Los linfomas de células T y NK van a ser infrecuentes, y estos suelen mostrar patrones menos típicos, más infiltrativos y con mayor tendencia a la necrosis en comparación con el linfoma difuso de células B. Entonces lo que quiero que recuerden en esta diapositiva es, arriba del iceberg está el linfoma típico, pero abajo está donde ocurre la mayor parte de los errores diagnósticos, y es por esto que es crucial conocer esta clasificación y su espectro de imagen. Ahora vamos a iniciar con el linfoma primario típico del sistema nervioso central, que es el linfoma difuso de células B grandes, virus de Epstein-Barr negativo. Este subtipo representa aproximadamente el 80 al 85% de los linfomas del sistema nervioso central, por eso es el que define la presentación típica por imagen. Se presenta casi siempre en pacientes inmunocompetentes, generalmente mayores de 50 años, con predominio masculino, con una relación cerca de 2:1. Ahora entrando al patrón típico por imagen del linfoma primario difuso de células B grandes, virus de Epstein-Barr negativo, hay varios puntos que ayudan muchísimo a sospecharlo desde el primer estudio. Primero, en cuanto al número de lesiones, lo más frecuente es que sea una lesión única, aproximadamente en un 65 o un 70%. Sin embargo, puede presentarse de forma multifocal en alrededor del 30 al 35% de los casos. En cuanto a localización, la mayoría va a ser supratentorial, cerca del 80%. Y típicamente se ubica en regiones profundas o periventriculares con alta frecuencia en los núcleos de la base, en la región periventricular, lesiones a nivel de la línea media, el cuerpo calloso, en donde se reporta en aproximadamente un 45%, en los hemisferios cerebrales pueden verse en aproximadamente 40%, pero suelen mantener este patrón de lesiones profundas y cercanas al sistema ventricular. La afectación infratentorial va a ser rara, en el cerebelo se representa en alrededor del 1% y en la médula espinal menos del 1%. Un dato importante en el reporte, el linfoma primario puede acompañarse de realce leptomeningio o subependimario, pero cuando ese realce es aislado sin masa parenquimatosa, debemos pensar primero en linfoma secundario o una diseminación leptomeningia. En esta diapositiva podemos ver diferentes localizaciones del linfoma difuso de células B, virus de Epstein-Barr negativo, o el tipo típico, en las cuales la localización típica y más común van a ser lesiones profundas periventriculares a nivel del cuerpo calloso y estructuras de la línea media, otra localización poco frecuente que va a ser la fosa posterior y una localización excepcional que va a ser la médula espinal. En estas imágenes vemos que el linfoma no solo puede formar una lesión ocupativa, también se puede extender siguiendo superficies y estructuras.
En la imagen D, el realce va a ser de tipo leptomeningio. Esto quiere decir que va siguiendo las meninges. En la imagen E, el realce va a ser subependimario, pegado al revestimiento de los ventrículos. En la imagen F, el realce sigue el patrón perivascular alrededor de las estructuras vasculares. En la imagen K, la lesión muestra hipointensidad marcada en secuencia T2. Esto es típico del linfoma por su alta celularidad. En la imagen L, en la secuencia de difusión B1000, puede observarse un efecto llamado T2 blackout. Esto quiere decir que la lesión se ve hipointensa en secuencia de difusión porque ya era muy hipointensa en secuencia T2. En la imagen M, aún así, en el mapa de ADC, se confirma una señal hipointensa verdadera, lo que indica una restricción real a la difusión. En la imagen N, el Ki67 por inmunohistoquímica es mayor del 90%, lo cual indica un tumor de altísima proliferación. En imagen puede ver cierto grado de hemorragia o necrosis, pero no es lo típico como en otros tumores. El sangrado puede verse en aproximadamente 20-50% de los casos, la necrosis en más del 10 al 15% de los casos. Aún así, normalmente estos hallazgos son menos marcados que en glioblastomas o metástasis. Esto lo vemos en las imágenes inferiores, en los cuales se muestra un glioblastoma, en el cual vemos mayor grado de necrosis central, así como también un marcado mayor sangrado en comparación con el linfoma. En la espectroscopía lo típico es el pico de colina elevado por aumento en el recambio y síntesis de membrana celular, disminución del N-acetilespartato, esto que va a reflejar el daño neuronal, y también pueden existir los lípidos que muchas veces se asocian a necrosis, pero en linfoma pueden aparecer incluso sin necrosis evidente, lo cual es bastante característico. En otras palabras, una lesión intraaxial, sólida, hipercelular, con restricción y con lípidos en espectroscopía es muy sugerente del linfoma. Un punto clave para diferenciarlo de otros tumores es la perfusión. La mayoría de los linfomas primarios muestran perfusión disminuida, aproximadamente en 2/3 partes de los casos. En términos cuantitativos, el volumen sanguíneo cerebral promedio en linfomas es bajo, alrededor de 1.2 comparado con el glioblastoma, que aproximadamente es de 4.3, y en metástasis de 2.7. Este dato es muy importante, porque ayuda a separar el linfoma de tumores hipervasculares. Además, un hallazgo muy descrito y bastante específico es que un porcentaje alto, aproximadamente del 79%, la curva de perfusión va a sobrepasar la línea de base, lo cual es un patrón altamente sugerente del linfoma. Existen rasgos morfológicos del realce que son muy útiles porque son bastante visuales y fáciles de recordar. Uno va a ser la captación algodonosa. Este va a ser un patrón típico en el que el realce se ve como una lesión sólida pero con aspecto algodonoso, como si fuera una lesión blanda o nubosa en sus contornos. Este aspecto se explica por el crecimiento infiltrativo del linfoma en la sustancia blanca profunda y alrededor de estructuras periventriculares, que no siempre genera un borde tumoral rígido como otros tumores. Otro signo va a ser el signo del timbre. Este es un hallazgo muy específico. Este se va a describir como una depresión profunda en el margen tumoral, literalmente como si la lesión tuviera un mordisco o una escotadura. Este se va a presentar aproximadamente en el 12% de los casos, así que no es tan frecuente, pero cuando lo vemos es un detalle que debe aumentar mucho la sospecha diagnóstica. Otro va a ser el signo de las alas de mariposa. Esta imagen es muy típica cuando el linfoma está centrado a nivel de la línea media, cuando infiltra de forma bilateral los lóbulos frontales profundos, periventriculares y cruza por el cuerpo calloso. El realce va a adoptar esta forma en alas de mariposa. En esta diapositiva quiero enfatizar algo muy útil en la práctica. Cuando sospechamos linfoma primario del sistema nervioso central de tipo de células B difusa grandes, Epstein-Barr negativo, los hallazgos clásicos cualitativos pueden confirmarse con herramientas cuantitativas, sobre todo en la difusión y la perfusión, y esto nos ayuda mucho a la diferenciación del glioblastoma y las metástasis. En la secuencia de difusión, la restricción va a ser franca, va a representar un ADC bajo, típicamente en rangos alrededor de 0.7 a 0.9. En la perfusión DSC, el linfoma se caracteriza por volúmenes bajos de volumen sanguíneo cerebral relativo. En todo caso puede ser intermedio a bajo. Esto es importante porque en glioblastomas la neoangiogénesis hace que el volumen sanguíneo cerebral sea alto, pero en el linfoma típicamente no hay tanta neovascularización. Por esto el volumen sanguíneo cerebral no se eleva como esperaríamos en gliomas de alto grado. También otro punto muy característico del linfoma es el porcentaje de recuperación de señal alto, es decir, una recuperación elevada de la señal después del paso de polo de contraste en DSC. Esto se correlaciona con dos cosas:
una alteración en la barrera hematoencefálica y ciertas propiedades microvasculares propias del linfoma. También hay que mencionar que valores muy bajos de volumen sanguíneo cerebral relativo se han relacionado con peor pronóstico, probablemente porque representan un tumor menos vascularizado, y eso puede significar una menor llegada de quimioterapia al tejido tumoral. También un dato importante es que estos parámetros cuantitativos no están completamente estandarizados entre centros, especialmente en las secuencias de perfusión, por diferencias en técnica, postproceso y elección de la ROI. Pero aún así, el patrón global se mantiene: un ADC bajo, un volumen sanguíneo cerebral bajo o intermedio, un porcentaje de recuperación de señal alto, una curva típica. Esto nos da un perfil muy sugerente del linfoma primario de células B difusas Epstein-Barr negativo. En esta diapositiva quiero dejar un mensaje muy práctico. Aunque el linfoma primario típico muchas veces realza de forma homogénea, no siempre es así. Aquí tenemos ejemplos del linfoma primario Epstein-Barr negativo que realza de forma irregular o heterogénea y presenta depósitos de hemosiderina. Por esto se puede confundir con otros tumores. Ahora, ¿por qué es importante? Porque un error común es pensar que si no realza de forma homogénea y presenta hemorragia, entonces no es un linfoma, y eso es falso. En estos casos, lo correcto es que no nos quedemos solo con el patrón de realce, sino buscar el patrón completo. Si además vemos la restricción marcada en difusión y perfiles compatibles en perfusión, entonces, aunque el realce sea de forma irregular, tenga hemorragia, sigue siendo muy probable un linfoma. Ahora pasamos al linfoma primario del sistema nervioso central en pacientes inmunosuprimidos, que en la clasificación actual corresponde principalmente al linfoma difuso de células B grandes asociados a inmunodeficiencia, típicamente Epstein-Barr positivos en células tumorales. Este va a representar alrededor del 8 al 10% de los linfomas primarios del sistema nervioso central y aparece en contextos como VIH-Sida, pacientes post-trasplante, enfermedad autoinmune o inmunosupresión iatrogénica. Y aquí lo importante es que la imagen suele ser diferente al linfoma típico por virus Epstein-Barr negativo. Con frecuencia es más heterogéneo, multifocal y con mayor tendencia a la necrosis. Por eso puede simular glioblastoma o metástasis, con realce irregular o periférico y restricción, que en muchos casos es más periférico. En pacientes post-trasplante se describe un riesgo cercano a 2%, con una fuerte asociación a virus de Epstein-Barr y un pico típico a los 1 a 5 años después del post-trasplante. En el linfoma primario del sistema nervioso central en inmunosuprimidos, típicamente linfoma de células B difusas Epstein-Barr positivos, la morfología puede ser engañosa: necrosis y realce anular como glioblastoma o metástasis. Por lo general, la perfusión va a ser la clave. En general, vemos un volumen sanguíneo cerebral relativo intermedio bajo, o sea, menos neovascularización de la esperada para un glioblastoma. Y además, aparece una característica muy útil, que es el porcentaje de recuperación de señal alta, con una curva intensidad-tiempo típica que refleja una alta permeabilidad y recuperación del contraste. Entonces, aunque por aspecto parezca un tumor necrosado, si el paciente es inmunosuprimido y la perfusión muestra un volumen sanguíneo cerebral bajo y un porcentaje de recuperación de señal alta, y el diagnóstico debe orientarse fuertemente al linfoma de Epstein-Barr positivo. Otro tipo va a ser la granulomatosis linfoide Epstein-Barr positivo. Este va a ser un proceso linfoproliferativo muy raro. Se presenta en menos de 0.5% de los casos, con células B atípicas Epstein-Barr positivas, un infiltrado T y necrosis. La clave va a ser que va a ocurrir en pacientes inmunocompetentes. Si hay una inmunosupresión, este diagnóstico es menos probable y pensamos más en el linfoma Epstein-Barr positivo asociado a inmunodeficiencia. En el sistema nervioso central suele ser secundario y puede simular Klippers o inflamación perivascular, y en grado 3 puede comportarse como un linfoma difuso de células B Epstein-Barr positivas, por lo que puede aparecer linfoma en imagen. En imagen, la granulomatosis linfoide Epstein-Barr positiva típicamente no forma una masa sólida como el linfoma clásico. Lo característico es un patrón perivascular y leptomeningio, con lesiones pequeñas multifocales y edema alrededor. Por eso, puede confundirse con vasculitis, procesos inflamatorios tipo Klippers o infecciones. El punto clave es que el realce suele seguir los vasos y las meninges más que parecer un tumor de tipo expansivo. En el linfoma intravascular de células grandes, aquí las células malignas no van a formar una masa como tal, sino que proliferan dentro de los vasos, sobre todo en los vasos de mediano y pequeño calibre. Por eso, en imagen,
Puede aparecer un evento vascular con oclusión, infartos, hallazgos stroke-like e incluso hemorragia. La clave es que suele haber mínima o nula extensión al parénquima, aunque a veces algunas células pueden extravasarse y dar pequeños islotes intraparenquimatosos. En el diferencial siempre hay que pensar vasculitis, fenómenos de embolismo e hipercoagulabilidad. En este tipo, la clave va a ser sospecharlo cuando existe hemorragia, múltiples infartos y además aparecen nuevas lesiones que realzan. El realce típico va a ser puntiforme y curvilíneo, presenta un patrón vascular o perivascular y muchas veces no hay restricción franca porque no es una masa sólida. Es una enfermedad dentro del vaso, no un tumor parenquimatoso compacto. Dentro de los linfomas durales, el más frecuente es el MALT del sistema nervioso central. Este va a ser muy raro, se presenta en menos de 1% de los pacientes. Típicamente va a ser una lesión extraaxial con base dural ancha y puede asociar edema o infiltración del parénquima adyacente. El principal diagnóstico diferencial va a ser el meningioma y es importante, aunque la mayoría van a ser linfomas de tipo MALT, algunos casos pueden ser linfomas B difusos de células grandes. En el linfoma dural tipo MALT, en tomografía suele verse una lesión hiperdensa y homogénea. En resonancia es típicamente hipointensa en secuencia T2 y muestra restricción a la difusión, con ADC bajo por alta celularidad. En espectroscopía, un dato útil es que no se observa el pico de alanina, a diferencia del meningioma, y el pico de lípidos suele ser menor que en metástasis necrosadas. Además, puede haber compromiso óseo. El linfoma puede extenderse por canales de Havers, generando cambios escleróticos con poca destrucción ósea, desproporcionada por el volumen de la masa extraaxial. El principal diferencial va a ser el meningioma, por hiperostosis, y también las metástasis o plasmocitoma, que suelen ser más líticas. En las imágenes podemos ver un linfoma dural de tipo MALT, con características extraaxiales, representando el signo de la hendidura del líquido cefalorraquídeo, una base dural amplia de implantación, así como también ángulos marginales suaves, además de hipointensidad en secuencia T2 y restricción a la difusión. El hueso del cráneo es casi normal, solo se observa cierto grado de esclerosis a pesar del importante componente de tejido blando en ambos lados del cráneo. Se observan características de imagen similares con mínima destrucción ósea y un patrón permeativo sutil en comparación con el componente prominente de tejido blando en otro linfoma dural difuso de células B grandes. Ahora, una variante importante es la linfomatosis cerebri, que es más un diagnóstico clínico radiológico que histológico como entidad. Se presenta típicamente con deterioro cognitivo subagudo, demencia, cambios de personalidad o síntomas neuropsiquiátricos. En resonancia, lo característico va a ser la hiperintensidad difusa en secuencias T2 y FLAIR, predominantemente de sustancia blanca, con un patrón focal parchado o francamente difuso, pero sin efecto de volumen claro. Lo más importante es frecuentemente sin realce o con realce mínimo, solo alrededor del 30% pueden realzar discretamente. La mayoría corresponden a linfomas B difusos de células grandes. El diferencial principal va a ser la gliomatosis cerebri o causas tóxico-metabólicas por los que hay que correlacionar con clínica y considerar biopsia si el cuadro progresa. Este es un ejemplo de linfomatosis cerebri. En las imágenes A y B vamos a ver una hiperintensidad en secuencias T2 y FLAIR con patrón difuso e infiltrativo predominantemente en sustancia blanca sin una lesión ocupativa definida ni un efecto de volumen importante. Y lo característico es lo que se muestra en la imagen C. No existe un realce significativo de contraste. Puede ser ausente o apenas sutil. Por eso, la linfomatosis cerebri se vuelve una trampa diagnóstica. Puede presentarse incluso como un linfoma TNK de tipo nasal y el diagnóstico diferencial principal incluye procesos inflamatorios, tóxico-metabólicos y gliomatosis cerebri. El linfoma secundario del sistema nervioso central ocurre cuando el linfoma sistémico infiltra el sistema nervioso. Se presenta en aproximadamente en 5 a 10% de los linfomas sistémicos, típicamente alrededor de 5 a 12 meses después del diagnóstico inicial. Por imagen, es prácticamente indistinguible del linfoma primario del sistema nervioso central, así que aquí manda el contexto clínico-oncológico. Tiene predilección por compromiso leptomeningio, subependimario y por nervios craneales. Es más frecuente con linfomas no Hodgkin. Entonces, cuando vemos realce meningio, subependimario o neuropatías craneales en un paciente con linfoma, hay que pensar primero en afectación secundaria del sistema nervioso central. Entonces, el linfoma sistémico del sistema nervioso central
presenta un patrón de diseminación por líquido cefalorraquídeo, ya sea un realce subependimario, lineal, leptomeningio, a través de los nervios craneales, involucrando el cavum de Meckel, el nervio trigémino, el complejo 7-8 y a veces con una lesión parenquimatosa asociada. Para finalizar, quiero agradecerle sinceramente su tiempo y su atención. El linfoma del sistema nervioso central es una entidad de alta relevancia en neuroimagen porque, aunque no es de las más frecuentes, representa un diagnóstico crítico. Su espectro es amplio, su presentación puede ser variable y en muchos casos actúa como un verdadero gran simulador, pudiendo confundirse con tumores de alto grado, infecciones u otras patologías inflamatorias. Por eso, entender su clasificación actual, reconocer sus patrones principales y saber cuándo sospechar presentaciones atípicas tiene un impacto directo en el diagnóstico oportuno y en la toma de decisiones clínicas. Muchas gracias.